Imagina esto. En la noche de bodas, una novia romana era llevada en brazos a través del umbral. Pero lo que los historiadores no te cuentan es lo que ocurría en las horas siguientes y por qué los escritores antiguos intentaron desesperadamente ocultarlo. Si has estudiado historia romana, conoces la ceremonia, el enlace de manos, el sacrificio a Juno, la túnica blanca de la novia atada con el nudo de Hércules, símbolo de protección. Todo parece tan civilizado, tan romántico. Incluso los autores antiguos describían los matrimonios romanos como lazos sagrados, como una asociación. La boda era un asunto público y alegre al que se invitaba a todo el vecindario para ser testigo de la unión. Pero aquí está lo que no te dicen en clase de historia: las bodas romanas tenían dos partes. La ceremonia pública, la que leemos en los libros de texto, terminaba al atardecer. Y entonces comenzaba el verdadero ritual. El que ocurría detrás de puertas cerradas. El que los historiadores romanos describían en lenguaje cifrado, en fragmentos, en susurros. El que intentaron borrar desesperadamente del registro histórico. Porque lo que sucedía en la primera noche de una novia romana no era una celebración. Era un rompimiento sistemático, y comenzaba en el instante en que la puerta se cerraba. A la novia la llevaban en brazos a través del umbral, pero no por su marido, sino por los parientes masculinos de él. No era romántico. Era estratégico. ¿Por qué? Porque si ella cruzaba por su propio pie, técnicamente podía negarse. Podía dar la vuelta. Y el derecho romano complicaba el tema del consentimiento precisamente en la noche de bodas. Por eso tenía que ser llevada, levantada del suelo, privada de su propia voluntad antes siquiera de entrar en la casa. El poeta Catulo, escribiendo hacia el 50 a.C., describe el rostro de la novia en ese momento con una sola palabra: pávida, temblorosa. No de alegría. De terror. Pero aquí se pone peor. Una vez dentro, no la llevaban al dormitorio. La llevaban a una habitación donde esperaban las matronas. Mujeres casadas, mayores, experimentadas, algunas incluso parientes suyas. Su tarea, prepararla. Quizá pienses que eso significaba vestirla, consolarla o darle consejos sobre el matrimonio. No. El escritor romano Festo describe su rol como praeparatio ade nuptias, preparación para la noche. Pero cuando intenta explicar qué implicaba realmente, su texto se vuelve fragmentario, deliberadamente vago. Escribe: la matrona instruiría a la novia en aquellas cosas que la modestia me prohíbe nombrar. Incluso en la antigua Roma, una civilización que ofrecía combates de gladiadores a muerte como entretenimiento, había cosas demasiado perturbadoras para escribirlas. Pero podemos reconstruirlo a partir de otras fuentes, y no te va a gustar lo que encontramos. En 1923, arqueólogos que excavaban una villa en Herculano hallaron algo inusual: una pequeña habitación separada de los dormitorios principales, con frescos desvaídos en las paredes. Las imágenes mostraban mujeres con túnicas blancas, claramente novias, rodeadas de mujeres mayores que sostenían instrumentos, herramientas de bronce, frascos de aceite y un objeto que hizo que los arqueólogos sellaran inmediatamente la habitación al público: un marco de madera con correas de cuero. El arqueólogo principal, el Dr. Amedeo Maiuri, escribió en su diario privado: lo que hemos descubierto sugiere que la preparación de la noche de bodas no era metafórica. Era quirúrgica. Quirúrgica. Permíteme leerte lo que el médico Sorano de Efeso escribió alrededor del año 100 después de Cristo en sus textos ginecológicos: antes de la primera unión, la matrona debe asegurarse de que el cuerpo de la novia sea hecho adecuado. Este proceso, aunque doloroso, es necesario para evitar lesiones mayores durante la consumación. Los instrumentos deben estar limpios, las correas firmes, sus gritos deben ignorarse. Está describiendo un procedimiento médico realizado por mujeres casadas sobre una aterrorizada adolescente sin su consentimiento, como preparación para la noche de bodas. El cronista romano Celso menciona de pasada que los médicos de la noche de bodas eran esclavos domésticos habituales en las familias ricas. Su única tarea era estar presentes durante esa preparación. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, lista las hierbas que se usaban para adormecer los sentidos de la novia durante el trabajo de las matronas: cicuta, mandrágora, opio mezclado con vino. Las drogaban. Y aquí viene la parte que realmente me detuvo cuando la encontré. El médico Celso describe la preparación ideal de la noche de bodas como aquella en la que la novia no recuerda nada del trabajo de las matronas y solo despierta cuando el acto ya ha comenzado.
Querían que estuviera inconsciente. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta brutalidad sistemática? ¿Por qué este elaborado ritual de violación? Porque según el derecho romano, un matrimonio no era legal hasta que se consumara, y la consumación requería prueba. Prueba física. Sangre. No cualquier sangre. Sangre específica, verificable, presenciada. Y es aquí donde el ritual se vuelve verdaderamente pesadillesco. Después de que las matronas terminaban su preparación, vestían a la novia con una túnica nocturna especial, no por modestia, sino por practicidad. Era lino blanco, puro blanco, porque tenía que mostrar las manchas. Luego la conducían, todavía drogada, a menudo apenas consciente, al lecho nupcial. Y aquí es donde la costumbre romana se vuelve casi incomprensible para la mente moderna, la puerta del dormitorio se dejaba abierta. No metafóricamente. Físicamente abierta. Las matronas esperaban fuera. Los parientes masculinos del novio esperaban en la habitación contigua. A veces incluso el propio padre de la novia estaba presente en la casa. ¿Por qué? Porque el matrimonio tenía que ser presenciado. No el acto en sí, eso habría sido vergonzoso incluso para los estándares romanos, sino el resultado. La prueba. El historiador Valerio Máximo describe un caso legal del año 150 a.C. en el que un matrimonio fue anulado porque los testigos no pudieron verificar la virginidad de la novia mediante la evidencia de la consumación. Los testigos no pudieron verificar. Deja que eso cale. Estaban comprobando. Estaban examinando. Las sábanas ensangrentadas eran recogidas por las matronas, a veces exhibidas a los invitados a la mañana siguiente como prueba de que el matrimonio era legítimo. El historiador griego Plutarco describe esta práctica con un disgusto apenas disimulado: los romanos tratan a sus novias como se trata a un animal de sacrificio. La pureza debe demostrarse mediante el derramamiento de sangre. Y si no había suficiente sangre, si la preparación había sido demasiado efectiva, o la muchacha era demasiado joven y pequeña, o si ya había sido dañada antes de la boda, el matrimonio podía ser anulado. Podían devolverla a su padre en deshonra. O peor, la familia del novio podía exigir una segunda noche, un intento más enérgico para producir la prueba requerida. El poeta Juvenal, en su feroz sátira sexta, describe cómo escuchó los gritos de la noche de bodas 3 veces, hasta que las sábanas finalmente mostraron la prueba que Roma exigía. 3 veces. 3 intentos. Y a través de todo ello se esperaba que la novia soportara en silencio, que aceptara esto como su deber, su sagrada obligación hacia su familia y hacia Roma. Pero aquí está la pregunta que los historiadores aún no pueden responder: si esto era una práctica aceptada, si era normal, esperado, incluso legalmente requerido, porque los escritores romanos intentaron tan desesperadamente ocultarlo. En el año 410 después de Cristo, cuando los visigodos saquearon Roma, quemaron las grandes bibliotecas. Miles de rollos se perdieron para siempre. Eso nos cuentan. Pero aquí hay algo extraño: cuando los monjes medievales comenzaron a copiar los textos romanos supervivientes, descubrieron algo inusual. Secciones enteras sobre costumbres matrimoniales habían sido eliminadas, no quemadas, no perdidas por el tiempo, sino cortadas con bordes limpios, una eliminación profesional. El monje Casiodoro, escribiendo en el 540 después de Cristo, anotó en su catálogo de manuscritos: muchos pasajes sobre las nuptiae fueron considerados demasiado perturbadores para su preservación y fueron entregados al fuego por orden de la Iglesia. La Iglesia los quemó a propósito. Porque incluso según los estándares cristianos tempranos, en una era que aceptaba ejecuciones públicas y brutales castigos corporales, estos textos eran demasiado horribles para conservarlos. Pero algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos en colecciones privadas, enterrados en los márgenes de otros textos, codificados en manuales médicos que la Iglesia no pensó en censurar. Y lo que revelan es aún más oscuro que lo que hemos discutido. Porque el ritual de la noche de bodas no era solo para probar la virginidad. Era para romper la voluntad de la novia. El filósofo estoico Musonio Rufo, escribiendo alrededor del 60 después de Cristo, lo describe con claridad: una esposa debe ser enseñada a obedecer desde la primera noche. Lo que soporte entonces, lo aceptará siempre. La noche de bodas es la base de la autoridad del marido. Era entrenamiento. Entrenamiento sistemático y ritualizado en la sumisión, en la impotencia, en aceptar la violación como deber.
El jurista romano Gayo señala que después de la noche de bodas una mujer ya nunca podía negarse legalmente a su marido. La noche de bodas establecía el precedente de obediencia que gobernaría todo el matrimonio. Una noche de horror para garantizar el control de toda una vida. Y Roma lo entendía tan bien que construyó todo un ritual alrededor de ello, con testigos, con matronas que se aseguraban de que se hiciera correctamente, con médicos listos para tratar lesiones que eran esperadas y planeadas. El médico griego Galeno describe cómo lo llamaron a una casa romana la mañana después de una boda. La novia tenía 14 años. Tenía desgarros internos tan graves que no podía caminar. La prescripción de Galeno, 3 días de reposo, luego reanudar los deberes maritales. 3 días, para recuperarse de lesiones que él describe como típicas en las noches de bodas de familias romanas de calidad. Típicas. Esto no era abuso. No era violación. En Roma, esto era el matrimonio. Esto era normal. Pero no todos lo aceptaban. En los márgenes de la poesía amorosa de Ovidio hay pasajes extraños, advertencias codificadas. Escribe, si quieres ser marido y no tirano, recuerda que la noche de bodas establece el tono para siempre. Elige la suavidad y podrás ganar amor. Elige lo contrario y solo tendrás miedo. Está diciendo a los hombres que tienen una elección. Que el brutal ritual no es inevitable. La emperatriz Livia, esposa de Augusto, al parecer se negó a permitir la preparación tradicional de las matronas para la boda de su hija. Esto provocó un pequeño escándalo. Otras familias aristocráticas susurraban que ponía en peligro la legitimidad del matrimonio. Pero ese matrimonio duró 42 años. Algunas mujeres romanas se encontraron formas de resistir. La poetisa Sulpicia, una de las pocas poetisas romanas cuya obra sobrevivió, escribió líneas crípticas sobre su noche de bodas: crucé el umbral en la oscuridad. Pero lo crucé con mis propios pies. Con sus propios pies. Eso significa, caminó. No la llevaron. Se negó al ritual de la entrada forzada. Estas pequeñas rebeliones son casi invisibles en el registro histórico, pero están ahí. Susurros de mujeres que dijeron no, que lucharon, que encontraron formas de subvertir un sistema diseñado para romperlas. Y muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Hacia el año 200 después de Cristo algunos escritores romanos comenzaron a cuestionar las costumbres de la noche de bodas. El filósofo Hierocles escribió, un matrimonio que comienza en el terror no puede producir la armonía que Roma dice valorar. Hemos confundido tradición con crueldad. Pero el cambio llegó demasiado tarde para la mayoría. Para las miles de novias romanas, muchas de ellas de solo 12 o 13 años, que cruzaron temblando ese umbral, que soportaron la preparación de las matronas, que despertaron y descubrieron que su cuerpo ya no les pertenecía. Para ellas no hubo escape, solo supervivencia. Entonces, ¿por qué Roma intentó borrar esto de la historia? ¿Por qué los historiadores posteriores omitieron estos detalles? ¿Por qué los monjes cristianos quemaron los textos? Porque los libros de texto modernos saltan directamente de la ceremonia nupcial a la vida familiar romana sin mencionar lo que ocurrió en medio. Porque revela algo que Roma desesperadamente quería ocultar, que toda su civilización, las leyes, la estructura familiar, el orden social que afirmaban estar construidos sobre virtud y honor, en realidad se levantaba sobre la violencia sistemática contra las mujeres. La noche de bodas no era una aberración. Era el fundamento. Era como Roma aseguraba que la mitad de la población nunca cuestionara su estatus subordinado. Cómo convertían a las hijas en esposas obedientes. Cómo mantenían un control patriarcal absoluto. Una noche de horror, presenciada y sancionada por el Estado, para crear una vida entera de obediencia. Y si la gente lo supiera, si entendieran que el matrimonio romano no era un lazo sagrado sino una violación legalizada, entonces toda la mitología de Roma como civilización iluminada se derrumbaría. Por eso lo escondieron. Lo cifraron, lo fragmentaron, quemaron los textos, hablaron en eufemismos. Convirtieron un ritual sistemático de violación en una vaga tradición de la noche de bodas. Y casi lo consiguieron. Casi. Pero las pruebas arqueológicas no mienten. Los textos médicos no mienten. Las leyes, los requisitos legales reales para la prueba de consumación, no mienten.
La verdad está enterrada en los márgenes, en los pasajes censurados, en los objetos que los museos guardan en almacén y nunca exhiben. En el marco de contención de Herculano, que todavía conserva marcas de cuero de muñecas que lucharon. En los instrumentos de bronce que los médicos romanos usaban para la preparación de la noche de bodas, ahora catalogados como dispositivos médicos desconocidos. En los sudarios de lino blanco que los arqueólogos siguen encontrando en las tumbas de jóvenes novias, sudarios que muestran patrones de manchas que la forense moderna todavía puede identificar. Las pruebas están ahí. Solo nos han enseñado a no buscarlas. El último caso documentado del ritual tradicional de la noche de bodas romana se registró en el año 455 después de Cristo. Una novia de una familia senatorial conservadora. Las matronas, los testigos, el lino blanco, todo. Tenía 15 años. Su nombre era Gala Placidia. Y más tarde se convertiría en una de las mujeres más poderosas de la historia romana, emperatriz regente, gobernante de facto del Imperio Romano de Occidente. Algunos historiadores piensan que su experiencia de aquella noche de bodas moldeó toda su filosofía política. Pasó su reinado desmantelando sistemáticamente las estructuras legales que lo habían permitido, cambiando las leyes matrimoniales, restringiendo la edad de matrimonio, limitando la autoridad absoluta del marido. Uno de sus últimos actos como regente fue ordenar la destrucción de todos los registros oficiales de las costumbres tradicionales de la noche de bodas. Quería que se borrara. Quería que ninguna mujer futura supiera nunca que así era como Roma trataba a sus hijas. Y durante más de 1000 años lo consiguió. Estos rituales se convirtieron en leyendas, luego en mitos, luego en notas al pie, luego en nada. Hasta que los arqueólogos empezaron a excavar, hasta que los eruditos empezaron a leer los textos censurados, hasta que comenzamos a hacer la pregunta que Roma nunca quiso que nadie hiciera: ¿qué ocurrió realmente en la primera noche de una novia romana? Ahora lo sabes. Ahora entiendes por qué intentaron ocultarlo. Porque algunas verdades sobre la historia son tan oscuras, tan perturbadoras, que las civilizaciones prefieren olvidarlas por completo antes que enfrentar lo que revelan sobre la naturaleza humana. La pregunta es, ¿qué más nos están ocultando? ¿Qué otras tradiciones románticas de la historia esconden pesadillas debajo? ¿Qué otros mitos cómodos aceptamos sin mirar las pruebas? Porque si Roma, la base de la civilización occidental, la cultura que todavía estudiamos y admiramos, pudo normalizar este nivel de brutalidad sistemática, que nos hace pensar que ya hemos descubierto todos sus secretos. El ritual de la noche de bodas que Roma intentó esconder de la historia. Ahora sabes por qué se esforzaron tanto en que lo olvidáramos. Y nunca volverás a mirar la antigua Roma de la misma manera.